marcas buscan un lugar en la ciudad. ViaCart les da un espacio. ViaCart. Todas las formas de hacer publicidad en la vía pública. O sea, acá en realidad hay un proceso natural que casi te diría biológico. O sea, cuando vos tenés un cambio de paradigma, vos lo que tenés es como que se revé el acuerdo social, los aspectos del símbolo culturales, y la gente opta por subirse al nuevo paradigma y dice, ok, acepto que estoy en la edad moderna y ahora van a venir a fabricarme cositas y yo las voy a ir a buscar a lugares y salgo de la edad media donde yo me hacía mi sótano, las salsas. Pero cuando cambia el ambiente, cambia la atmósfera y no hay más oxígeno, sino que hay otra, y vos no respiras, ahí estás sin problemas. Ya no es una opción. Puedo entrar, puedo hacer de cuenta que no existe y sigo adelante con lo mío. El problema es que el ambiente digital irrumpe y ya en los cortes generacionales vos lo ves como una realidad total. O sea, hoy en día vos tenés una doble realidad. Tenés el ambiente analógico y tenés el ambiente digital. Si vos lo negás como si fuera una opción cultural, te perdés una parte de la escena importante. Entonces, hay una primera cuestión que no es solo la publicidad. En todas las áreas de la humanidad, en todas las áreas de la economía, esta revolución tecnológica y de la comunicación interactiva está trastocando todo. Vos ves las corporaciones, cómo se organizan adentro, los gobiernos, todo el proceso de elección, todo lo que quieras de comercio exterior, o sea, todo está muy sacudido. Y la publicidad también. La publicidad, el problema es que venía con un modelo óptimo, donde estaba muy organizado todo, o sea, después se organizaban, se crearon las duplas, la optimización del descentralizar la planificación, hay un montón de cosas muy sofisticadas, el propio estigma, digamos, la característica de la comunidad creativa, con su versatilidad, que siempre traía las respuestas, incluso más la Argentina con esa viabilidad, digamos, de usar pocos recursos y lograr entonces muy buenos resultados. Todo andaba muy bien. El problema es que llegó ahí el conviado de piedra, el muchacho que estaba ahí atrás de la estadística del Excel, que aparecía en la sensibilidad del creativo, que andaba por los, digamos, las tribus urbanas
se encuentra en una situación de diálogo humano, uno a uno. O sea, el tipo mal de repente dice, pero para, yo estoy hablando de una persona. El pibe que me cargó el código por la computadora y ahora siente que no le dieron la oportunidad de ganar. Entonces, es incómoda el ambiente digital en cierta medida, pero esa también como lo fue la televisión cuando rompió en su momento. Para nosotros ahora, por ejemplo, yo soy vieja generación, soy del mundo.com, empecé con un portal vertical, luego enseguida, digamos, desarrollé la productora ya hace más de 11 años y bueno, me mantuve en este área, pero soy de la vieja guardia. Para mí el ambiente digital es internet, pero hoy en día tengo un iPhone. Ahora tengo en Argentina 16 millones de usuarios de internet, pero hay 40 millones de usuarios de celulares que cada 6 meses cambian el aparato. O sea que ahora no son todos como este y que tienen navegación y jueguitos y demás. No, va a ser dentro de 2 años. Un pendejo de 18 ahora ya lo sabe, no es que tiene dudas de que va a rodear los dispositivos donde va a poder tener acceso al ambiente digital. Y cada vez esa tecnología va a estar más presente en las cosas. Entonces, es una tendencia muy macro y que obviamente afecta a la publicidad y que justamente la publicidad le encuentra la vuelta. O sea, vos tenés ahora las colas de los comerciales mandando a web, tenés lo que hablábamos de innovaciones en vía pública vinculadas a interactivo. O sea, vos tenés, por ejemplo, un celular, puedes sacar una foto a un símbolo gráfico en una vía pública clásica, municipal, como un cartel, le sacas eso y eso hace lo que se llama un push y levanta automático una página, pero para celular, donde vos podés tener una interacción. O lo que es la realidad aumentada, donde vos a través de un dispositivo ves y sus cámaras enfocas cosas y con símbolos, y esos símbolos crean una realidad que no existía y está palpable, tridimensional, que puede estar moviéndose o no, y que surge del cartel. Esas son cosas de cross, o cuando en una radio plantea formas de participación con el público que van guiando el contenido. Entonces, la interacción es un proceso humano, no es un tema tecnológico. Y además hay tecnologías que te permiten cruzarlo con todo. Entonces, está a disposición de las agencias la innovación y la dinámica en esta industria como para poder utilizar cada vez más el marketing digital. Pero es cierto que hay como una cierta elasticidad negativa que muestra cada vez más relevante el ambiente digital y todavía muy lenta la reacción, sobre todo de los presupuestos de las marcas destinados al tema. Ese es básicamente el problema acá. Falta dinero. Entonces se pretende hacer cosas muy impactantes, centrales y protagonistas de las campañas con
además, no cabe duda de que el ambiente digital le apalanca su negocio, entonces es mucho más fácil decidir invertir. Si vos vendés autos, tu principal target, ¿cuál es? Es el primer comprador de auto. El pendejo que logra comprarse su primer auto. Si tiene una buena experiencia con ese primer Fiat o Ford o Renault, tal vez toda su vida sigue esa marca. Es el first buyer, el principal target de una montadora. ¿Y qué edad tiene este muchacho hoy en día? 22, 23 años. ¿Y dónde voy a pegar? Le voy a pegar como para llegar a él. Y el ambiente digital va a ser relevante. No va a ser el 3%. El 3% del presupuesto va a ser digital. El otro 97% sigue en radio, FM, cartelitos en algodones, ¿entendés? Los 20, 30 segundos y toda esa historia. Y los procesos